Tal amigos? Bienvenidos, buenas tardes para todos, que Dios les bendiga. Nuevamente nos encontramos en una nueva transmisión acá de este mensaje o de esta meditación entre semana que tenemos cada miércoles. Saludos a todos aquellos que se van sumando, que se van conectando, tanto a través de Facebook o a través de Instagram, que bueno, por la gracia de Dios seguimos. Mientras podamos vamos a transmitir por Instagram y por Facebook, y si no, por Facebook, y así. Iremos viendo la forma y la manera de llevar el Evangelio a aquellas personas que tengan ganas de escuchar un poco la palabra de Dios. En este caso vamos a continuar un poco con esta dinámica, con esta temática. Cada uno de estos temas, cada uno de estos mensajes que vamos dando los miércoles, de alguna u otra manera se conectan con el anterior. Es decir, siempre hay un punto de conexión, ¿no?, en la temática. Y nosotros veníamos viendo que, que para los judíos o para los griegos, el Evangelio era, para los judíos era piedra de tropiezo, y para los griegos el Evangelio era locura, porque los griegos buscaban sabiduría, los judíos buscaban milagros, y venimos con esta temática. Lo estuvimos citando este pasaje no solamente en el programa anterior, sino eh, en el anterior, en el previo. Así que bueno, hoy vamos a seguir un poco con esa temática, y en este caso el título del tema de hoy es El Dios no conocido. El Dios no conocido. Y es un episodio en el cual el apóstol Pablo va a predicar el Evangelio a los gentiles y en particular a los griegos. Y vamos a ver cómo se da esta cuestión, ¿no? Vimos muchas oportunidades en las que Cristo le predicaba directamente a los judíos. Y ahora vamos a ver cómo un representante, un enviado de Cristo, que es el apóstol Pablo, le va a predicar a los griegos, a los gentiles. Y vamos a ver esta cuestión, ¿no?, de la búsqueda de la sabiduría y del Evangelio, como respuesta sencilla a las interrogantes más profundas del corazón humano, que no son tan rebuscadas, no son tan complicadas, pero que sí son satisfactorias, es decir, cumplen el propósito de satisfacer las necesidades del ser humano, más allá de su raza, de su cultura, de su origen. El Evangelio es lo que el ser humano necesita. Que el ser humano obviamente trata de llenar ese hueco con muchos parches, ¿sí?, muchos paños viejos, ¿sí?, pero que nunca logra satisfacer hasta que encontramos a Cristo y bueno, Cristo puede satisfacer esa necesidad. Y vamos a ver en esta ocasión este encuentro que tiene el apóstol Pablo con los griegos en particular. Antes de comenzar, voy a saludar a algunos hermanos. A Bruno y a Gaby les saludo, Dios les bendiga. Ana Ruth, Dios te bendiga, hermana. Alicia Mercedes Franco, Matías Rodríguez, saludos también para vos, hermano, que nos acompañan a través de Facebook y bueno, a través de Instagram. Marcelo, ST, Adrián Soler, Mambo 897, Eterno Milagro, Cris Delal, Sharon Dos Santos, Paula Perón. Bueno, saludos a todos los que se conectan, a los que están ahí saludando a través de Instagram y también a través de Facebook. A CR Camargo también saludos, hermano. Gracias por estar todos ahí. Bueno, los que se vayan sumando después lo vamos a mencionar al final. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Los que me quieran acompañar también pueden tomar nota de alguna referencia que quizá demos acerca de algún otro pasaje bíblico. Pero más que nada, Hechos de los Apóstoles vamos a leer capítulo 17, versículos 16 en adelante. Y vamos a sacar algunas lecciones espirituales de cómo se le presenta el Evangelio a los gentiles. Porque en casi todos los programas anteriores estuvimos viendo que el Evangelio era presentado a los creyentes, a los judíos, a los que eran de la iglesia, por así decirlo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo se le presenta a los gentiles, a la gente del mundo, a los paganos, ¿sí? Y sobre todo a muchas personas incrédulas, ansiosas de escuchar sabiduría o de recibir conocimiento, pensando que el conocimiento en sí puede satisfacer la necesidad del ser humano. En realidad el conocimiento, si no es práctico, no sirve, ¿no?
Pero hay gente que a veces necesita tener conocimiento, aunque no lo aplique después, aunque no lo ponga en práctica, simplemente para sentir que sabe. Y eso es fruto del egoísmo, del corazón que trata de autojustificarse y decir, bueno, yo sé tal cosa. Pero en realidad el conocimiento, si no es práctico, queda en la nada, ¿no? Entonces vamos a ir a Hechos 17, versículo 16, dice así. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, fíjense, Pablo en Atenas, en Grecia, en medio de una nación pagana, dice, su espíritu se enardecía en él viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y acá tenemos ya una lección interesante. Pablo podría haber dicho como la mayoría de los fariseos de su época, de hecho él era un ex fariseo, hijo de fariseos. O sea que él tenía bien ahí arraigado, ¿no? Y Cristo le fue sacando todas esas cosas, pero lo tenía en su cultura, en su educación previa, este concepto de que los gentiles eran gentiles, que el Evangelio no era para los gentiles, que el mensaje de Dios, las bendiciones de Dios, los pactos, etcétera, etcétera, no eran para los gentiles. Eso era simplemente para los judíos. Sé que los gentiles allá y los judíos acá. Y no hace falta ir a predicarle a los gentiles. Pablo podría haber tomado esa postura y decir, bueno, Atenas es obviamente el centro de la sabiduría griega, de los dioses griegos. Es obvio de que hayan dioses griegos y que la ciudad esté entregada a la idolatría, y es parte de su cultura. Es parte de su cultura. Es parte de su forma de ser, de su religión, de sus costumbres. ¿Qué me voy a preocupar por eso? Él podría haber dicho eso, pero no, dice que su espíritu se enardecía dentro de él al ver a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Por qué? Porque Pablo consideraba a los atenienses sus hermanos. Porque para Pablo el Evangelio no conocía de fronteras, no conocía de culturas. El Evangelio era para toda la humanidad. Las buenas nuevas de la salvación era para el ser humano en sí, para la humanidad toda. Entonces su espíritu se enardeció. Él no dijo, bueno, nosotros los hijos de Israel que tenemos los pactos. No, no, no. Los griegos eran sus hermanos y se enardeció su corazón. Y nosotros podemos llegar a identificarnos con estos hermanos, porque nosotros, la gran mayoría de los que estamos acá, salvo que estés en Estados Unidos o en algún país europeo, Latinoamérica es cultura católica. Y el catolicismo es el paganismo moderno, de alguna manera, porque están los dioses, están las estatuas, ¿sí? Hay muchas formas de paganismo, pero probablemente el más común, con el cual nos hemos criado, y nosotros podríamos decir, bueno, es parte de la cultura. Pero no, el Evangelio es para cada ser humano, o sea que tenemos el deber moral de ilustrar a aquellos que están en el paganismo, que están en la idolatría, a abandonar la idolatría. Primer lección que tenemos de este pasaje. Entonces dice en el versículo 17, así que disputaban las sinagogas con los judíos y los religiosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Acá aparece otro grupo de personas, los judíos. En Grecia, no solamente en Grecia, sino en la gran mayoría del mundo, de aquella época del mundo antiguo, habían sinagogas judías. ¿Por qué? Porque los judíos habían sido dispersos en varias ocasiones en la antigüedad, primero por los asirios, después por los babilonios, habían sido llevados a diferentes ciudades del mundo, habían sinagogas en África, habían sinagogas en Europa, habían sinagogas en Siria, en Turquía, en todos lados habían sinagogas, habían iglesias y habían grupos de creyentes. Ustedes recuerden que cuando Pablo fue encarcelado en sus últimos días, que él estuvo viviendo en un cuarto alquilado, esperando el día de su ejecución, él estuvo encadenado a un soldado romano, y esos últimos días él se dedicó a escribir, seguramente sus últimas cartas, y también a recibir a muchos ancianos judíos que vivían en Roma. O sea que en Roma habían sinagogas judías también.
y Pablo les predicó el Evangelio, algunos creyeron, otros no. Pero habían sinagogas en todas partes, y en Atenas también habían sinagogas, y también habían judíos. Sin embargo, la ciudad estaba sumida en la idolatría. O sea que la luz y la revelación de la palabra de Dios estaba bien guardada y bien escondida adentro del rollo en la sinagoga. Y era solamente para los judíos, porque los gentiles, allá ellos, ¿no? Por algo son gentiles. ¡Wow! Yo creo que parte de lo que se enardeció Pablo es por ver que habían sinagogas ahí que estaban en silencio. O sea que Pablo les tenía que predicar también a las sinagogas y le tenía que predicar a los gentiles. Hay que predicarle a cristianos, ya sea protestantes o católicos, porque el mensaje no se está dando, porque las naciones están sumidas en la idolatría, en la superstición, en la ignorancia. Qué terrible Pablo llevándole un mensaje tan novedoso para los judíos como para los gentiles. Y todos aquellos que querían escuchar se acercaban a Pablo. Y dice el versículo 18, y ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de dioses extraños, porque le predicaba a Jesús y la resurrección. ¡Wow! Acá se pone interesante la cosa. Hay que recordar las clases de filosofía que tuvimos en la escuela, si es que alguno las tuvo. Pero para que nos hagamos una idea, ustedes saben que Grecia es el centro de la filosofía, ¿no? Desde 300 años antes de Cristo, los filósofos venían tratando de descifrar el sentido de la vida. No solamente el sentido de la vida, el origen de la vida, el origen del universo, darle una explicación a todo, a todo. A veces racionalmente, a veces intuitivamente. Y tratando de darle un sentido y darle una orientación y una guía a la vida, apelando a la búsqueda de conocimiento y de sabiduría como la suma, ¿no? O como la materia prima para llegar a descubrir el por qué existimos. Y todas las preguntas existenciales nacen de ahí, de la antigua Grecia. Y entre todos esos filósofos que buscaban y que estudiaban la ética, que estudiaban el sentido de la vida, que estudiaban la razón de existir, habían dos escuelas que podríamos decir que eran un poco antagónicas. O sea, un poco, o eras estoico o eras de los epicúreos, ¿no? Y estas dos escuelas tenían dos formas de ver la vida, dos formas de ver la vida. Los epicúreos eran personas que consideraban que el ser humano, para aprovechar lo mejor posible esta vida, había que disfrutar lo más posible, disfrutar tanto como fuera posible la vida, y había que disfrutar de todo, salvo de aquello que de alguna manera en el futuro podría traernos problemas. O sea que digamos que no era la vida loca, sino que era disfrutar, pero sin muchos excesos, porque obviamente los excesos podrían traerte problemas en el futuro. Y justamente el sentido de la vida era que haya una carencia casi absoluta de preocupaciones. Y por lo tanto no debías disfrutar tanto hasta el punto de que después ese exceso te traiga preocupaciones en el futuro, que es justamente lo que estamos tratando de evitar. El sentido de la vida es disfrutar lo más posible. Esa es un poco la filosofía. Y había que perder el temor a todo, ¿no? Al futuro, había que perder el temor a los dioses y había que perder el temor a la muerte. Y ellos tenían una frase o un lema que me parece interesante, sobre todo cuando habla del temor a la muerte, que decía que, mm, que era vano el temor a la muerte porque mientras estamos vivos todavía la muerte no ha llegado. Y cuando llega ya no estamos vivos. Entonces, ¿para qué preocuparse por la muerte, no? Pero entre todas sus ideas o sus formas de pensar estaba esta cuestión de tampoco temor a los dioses. Y hay una paradoja, la famosa paradoja de Epicuro, que dice, ¿no? Que si existe un Dios que es lo suficientemente fuerte para evitar el sufrimiento y no lo evita, para evitar el dolor, entonces puede ser todopoderoso, o puede ser fuerte o poderoso,
pero evidentemente no es bueno porque no evita el sufrimiento. Y si es bueno y quiere evitar el sufrimiento, pero no lo hace, evidentemente no es todopoderoso, porque quiere evitar el sufrimiento, pero no puede. Entonces, o es bueno, o, o es bueno y no es todopoderoso, o es todopoderoso y no es bueno. ¿Por qué? Porque el sufrimiento existe. Entonces, esa es la paradoja de Epicuro. Entonces, en este intento de evadir siempre esas responsabilidades que les llevaban a preocuparse y por lo tanto a no disfrutar tanto de la vida, habían encontrado un escudo, un refugio donde esconderse, que era esta paradoja, ¿no? Que deja fuera algunos factores importantes, como por ejemplo la libertad de elección o la libertad, las libertades individuales. Porque evidentemente Dios puede querer evitar el sufrimiento y también puede tener el poder para hacerlo, pero simplemente puede no querer hacerlo. Es decir, tener un propósito más allá, respetando las libertades individuales de cada uno, porque gran parte del sufrimiento que nosotros vemos a nuestro alrededor es fruto de las decisiones humanas. Es fruto de las decisiones humanas, ¿no? Pero el ser humano es así. El ser humano siempre busca una excusa para no aceptar a Dios. Entonces dicen, bueno, ¿por qué Dios no interviene para evitar el sufrimiento? Entonces después leen en la Biblia que Dios interviene destruyendo una nación completa y dicen, bueno, ¿por qué Dios interviene? Entonces a veces se quejan porque no interviene y a veces se quejan porque interviene. Entonces es muy rebuscada esta cuestión. Pero bueno, esta es la idea de los epicuros. Ellos creen que hay que disfrutar lo más posible y que hay que carecer lo más posible de preocupaciones, ¿sí? Y por otro lado, los estoicos tienen otro pensamiento. Ellos consideran que existe el destino. Existe el destino. Y nosotros simplemente vamos a ser más felices en tanto y en cuanto cumplamos con nuestro destino. Cuanto más cumplamos con nuestro destino, más felices vamos a ser. Y ese destino puede implicar el sufrimiento y las preocupaciones. Y por eso hay que soportarlas estoicamente. Hay que soportarlas y cumplir nuestro destino. Y ellos hablaban del dominio propio, de la autodisciplina y todos los sufrimientos. Lo único que hacen es desarrollar nuestro carácter. En todo caso, esas preocupaciones que trataban de evitar los epicuros eran nada más y nada menos que la formación del carácter del ser humano y el cumplimiento del destino. Pero sea para un lado o para el otro lado, en ambos casos, es una explicación humana de la vida. En ambos casos, ya sea el que trata de ver en todo el cumplimiento del destino, de, de autojustificarse con su propia disciplina o con sus propios sufrimientos, como lo hace el catolicismo actualmente, ¿no? El catolicismo enseña que el sufrimiento junta méritos para la salvación. Los mártires han ganado méritos para la salvación. Por eso es que los mártires intervienen, por eso es que los santos intervienen para salvarnos a nosotros, porque su sufrimiento ha ganado un mérito para con Dios. Y los epicuros que dicen, bueno, disfrutemos lo más que podamos porque, como dice el dicho romano, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, la vida es corta, no hay nada más allá, no hay otra cosa más allá, así que simplemente disfrutar lo más que podamos porque, total, mañana vamos a morir. Y ese es el sentido de la vida, disfrutar lo más que podamos ahora. En cambio, los otros no, piensan que hay un destino. Pero en ambos casos son explicaciones humanas, limitadas, que no satisfacen al ser humano, no llegan a satisfacerlo, no llegan a cubrir el anhelo que tiene el ser humano en su interior. Por eso estos hombres constantemente querían tratar de descubrir nuevas cosas, constantemente querían tratar de resolver ese problema existencial, quizá de reconciliar algunos puntos entre las diferentes escuelas, pero encontrar cuál era el sentido de la vida. Y así es el mundo que nos rodea. Hay 20.000 filosofías. Y no solamente hay 20.000 filosofías, hay escuelas donde se estudian años esas filosofías. Y la psicología, que también trata de explicar la mente del ser humano, ¿no?
y la dibuja en diagramas, la disecciona, la corta en pedacitos, la explica de una u otra manera. Entonces uno hace un dibujo y el otro lo interpreta libremente, basado en nada. Este, y así el ser humano trata de buscar la respuesta. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar Pablo? Pablo, un hombre que estaba educado en una universidad, a los pies de uno de los hombres más sabios de entre los judíos, que fue Gamaliel, conocedor también de la filosofía, conocedor de las letras, de la cultura general y de la cultura judía, que es rica en filosofía también, y rica en sabiduría humana. Basado en todo eso, ¿qué es lo que le va a decir Pablo a esta gente? ¿Qué mensaje le va a dar? ¿De qué manera va a argumentar como un espadachín, ¿no? Tratando de encontrar el hueco para dejar una palabra? Va a ser algo como eso? ¿O va a ser algo más sencillo? Y esto nos va a servir, hermanos, porque Dios quiere que nosotros no tengamos miedo a presentar el Evangelio. Hay argumentos muy rebuscados en el mundo para tratar de evadir lo que es ineludible, porque tarde o temprano todo ser humano va a estar ante el tribunal de Dios, lo que es ineludible. Lo que hoy ya mismo en nuestra propia conciencia, por más que nos hagamos los desentendidos, sabemos a ciencia cierta de que hay un Dios en los cielos, que ese Dios tiene que ser amoroso, porque si no ya nos hubiera fulminado a todos, y que el amor y las manifestaciones de amor que hay entre los seres humanos no surgen del corazón del ser humano, sino que vienen de lo alto, que vienen de lo alto y que estamos viviendo en una lucha entre el bien y el mal, donde es claramente distinguible cuál es el bien, solo que a veces lo queremos disfrazar un poco, ¿no? Pero hay una lucha, claramente, entre el bien y el mal, el conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos. Vamos a ver qué le responde el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, antes de ver la respuesta, acá hay un detalle más que se nos dice en el versículo 20. Porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí no se interesaban en ninguna otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Hermanos, esto pasa no solamente entre la gente del mundo, esto pasa en la iglesia, esto pasa con los creyentes. Cuando Cristo no ocupa el lugar, el trono de nuestro corazón, cuando la salvación, que es el misterio que hemos de estudiar, el misterio revelado, ¿no?, en Cristo, que es el don de Dios de dar a su Hijo por nosotros. Cuando ese misterio, que es el misterio que vamos a estudiar por las edades eternas, porque vamos a hablar de esto eternamente, de este acto de Dios de entregar a su Hijo, de esta combinación misteriosa entre la justicia y la misericordia, que Satanás pensaba que no se podía dar, que no debería darse, ¿no? No debería darse. Si sos justo tenés que matarlos a todos. Y si sos misericordioso, entonces me tenés que perdonar a mí también. Entonces no sos justo. Si sos misericordioso no sos justo. Y si sos justo no sos misericordioso. Esa es la acusación del diablo contra Dios. Pero Dios, en el don de su Hijo, manifestó sus dos cualidades. La justicia, porque donde hubo pecado tenía que haber muerte, y esa muerte se cargó sobre su Hijo, y la misericordia, en que todos aquellos que se aferren a esa muerte de ese Hijo pueden tener vida. Justicia y misericordia. ¿Sí? Este plan de salvación, este misterio de la piedad, lo vamos a estudiar por las edades eternas. Y aquellos que hoy no tienen esto en su corazón, que es la perla de gran precio, el tesoro escondido, que no tienen a Cristo, el señalado entre 10.000, en su corazón, necesitan constantemente escuchar algo nuevo para tratar de sentir que Dios hace algo en sus vidas. Necesitan constantemente sentir la adrenalina de que hay alguna nueva revelación. Y por lo tanto se aceptan ávidamente, constantemente, teorías nuevas, fantásticas, o nuevas interpretaciones que echan por tierra todo lo anterior para poder decir, bueno, hay una nueva luz. Dios se dignó hablarnos o escucharnos o estar con nosotros, cuando Dios siempre estuvo con nosotros. En Él nos movemos, en Él vivimos,
Él está muy cerca de nosotros, solo que nosotros no le percibimos. Tratando de llenar con novedades o curiosidades nuestra vida que está vacía porque Cristo no está ahí. Cada vez que alguien quería satisfacer su curiosidad y le pedía a Cristo una señal o un milagro, Él no se la daba. Herodes quería ver señales, quería ver milagros. Y Jesús ni siquiera abrió su boca delante de Herodes. Porque los milagros de Dios y el poder de Dios no está para satisfacer la curiosidad de los hombres, está para salvarlos de las garras del pecado. Para eso está el poder de Dios. Pero Dios no está para satisfacer nuestras curiosidades. La Biblia no es un libro donde podemos sacar mapas del tesoro, cosas por el estilo, o resolver misterios. La Biblia está para que seamos salvos. Ese es el primer propósito. Y si no está cumplido ese primer propósito en nuestra vida, necesitamos siempre escuchar algo nuevo para tratar de sentirnos vivos. Entonces esto que pasaba con los griegos pasa también en la iglesia. Entonces Pablo, ahora sí vienen las palabras de Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo veo que sois muy supersticiosos. Pablo empezó mal, ya empezó criticándolos. En realidad uno al no estar en esa época no sabe si para ellos era un halago o una crítica. Probablemente hasta haya sido un halago porque justamente ellos creían en las supersticiones. Y estaba ese lugar lleno de dioses, dioses de todo tipo, dioses de la naturaleza, dioses de la sabiduría, dioses del sexo y la reproducción, dioses de la prosperidad, dioses de los astros, dioses de todo. Entonces Pablo le dice directamente, ¿no? Yo veo que ustedes son muy supersticiosos. Él no es políticamente correcto. Él no le dice, bueno, mirá qué bueno, che, cuántos dioses que tienen acá, qué bien que les quedó, qué bonito paisaje. Él dice, yo veo que ustedes son muy supersticiosos, porque estoy viendo todos los dioses que ustedes tienen. Directamente. Pablo los ama. Pablo los considera sus hermanos de sangre. Él considera que todos los hombres vienen de una sola carne, de una sola sangre, que no hay razas ni nacionalidades, todos somos hermanos y Él los quiere salvar. Así que le dice, yo veo que ustedes son muy supersticiosos. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo os anuncio. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Él dice, yo estuve viendo ahí todos los dioses que ustedes tienen dioses para esto, dioses para aquello, todas las estatuas, todos los santos, todo lo que ustedes quieran. Incluso todos los signos del zodíaco. Tienen todo ahí. Pero yo vengo a hablarles de ese Dios al cual ustedes dicen y admiten no conocer. Pablo les viene a hablar del Dios no conocido, del que todavía ellos no conocen, todavía no son participantes, que todavía están en la superstición, en la ignorancia. Y acá se cae, hermanos, acá se cae toda esta mentira de las raíces hebreas y de la restauración, etcétera, etcétera. ¿En qué idioma les estaba hablando Pablo a los griegos? Piensen ustedes. Yo creo que le estaba hablando en griego. Les estaba hablando en griego. ¿En qué idioma estaba la inscripción en ese altar que vio Pablo? Estaba en griego. Yo no creo que haya estado en hebreo. Para mí estaba en griego. Estaba en un lugar donde habían altares de los dioses griegos. Estaba escrito en griego. ¿Qué palabra estaba escrita ahí? Teos. Teos. Una palabra griega que significa Dios en español. Y Pablo no le dijo, bueno, yo les vengo a hablar del Elohim no conocido. Él dijo, no, del Teos ese que ustedes no conocen, es del que yo les vengo a hablar. Chau, raíces hebreas del cristianismo. El mensaje de Dios es un mensaje universal a toda nación, tribu, pueblo y lengua. No se dejen engañar por estos movimientos que
lo único que buscan, lo único que quieren es que usted agarre este libro y lo tire a la basura, porque supuestamente va a conseguir uno mejor, uno mejorado, uno restaurado. Mentira. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Dios le predicaba en griego usando la palabra teos a los griegos. Y no por eso escondía quién era el verdadero Dios, y no por eso escondía su nombre, lo van a ver a continuación. Entonces dice que les dijo al Dios no conocido: aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo os anuncio. Y ahora va a dar cuál es la característica, lo que lo diferencia al Dios verdadero de los dioses falsos. ¿Cuál es la diferencia? No son las letras, no es la fonética, no es si me dejo la barba para pronunciarlo, cosas por el estilo, no es si me disfrazo, no. Ahora viene la diferencia entre ese Dios no conocido y todos los dioses falsos. Fíjense lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. ¡Wow! Ahí habían dioses de la luna, dioses del sol, dioses de las estrellas, dioses de la fortuna, dioses de la fertilidad. Y ahora Él les dice: bueno, yo vengo a hablarles del Dios que creó todas estas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el verdadero Dios y los dioses falsos? Que el verdadero Dios es el que creó todas las cosas. Por eso el sábado es el sello de Dios. El sábado es el sello de Dios no porque se nos ocurrió a los adventistas el séptimo día. El sábado es el sello de Dios porque pone a Dios como creador de los cielos y de la tierra. Dios no puede ser el sol porque el sol fue creado en la semana de la creación. Dios no pueden ser las estrellas porque las estrellas fueron creadas en la semana de la creación. Dios no puede ser un hombre. Dios no sos vos mismo. No es tu mente, no es tu inteligencia, porque todo eso fue creado en la semana de la creación. Por eso el sábado es el sello del Creador. Y los que observan el sábado son los que reconocen al Dios creador. Entonces acá vemos la distinción, pero no solamente va a decir cuál es su atributo de creador, sino que va a decir cuál es su nombre. Ustedes saben que hay un videíto que anda circulando ahí por internet donde una chica explica que en realidad el nombre, más allá de las diferencias de opinión que hay sobre la fonética del nombre de Dios, que algunos dicen Yahweh, otros Jehová, otros Jehová, más allá de eso, ella dice que el sonido del nombre de Dios es el sonido de la respiración del hombre, o de la respiración de los seres vivos. Por eso es que la Biblia dice, según ella, todo lo que respira alaba a Jehová, ¿no? Ese sonido de la respiración, supuestamente dice ella, el aliento de vida que recibimos de parte de Dios es lo que revela su nombre. Todo lo que respira alaba a Jehová. Por eso el nombre de Dios significa yo soy el que soy, el que vive por sí mismo, el que tiene vida en sí mismo, el que existe por sí mismo. Y fíjense cómo ahora Pablo va a revelar ese nombre sin usar la fonética hebrea, sino que va a revelar el significado del nombre. Primero dice que es el creador, y en el versículo 25 dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él a todos da vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el dador de la vida y del aliento? El que vive por sí mismo, el que nos da el aliento de vida. Ahí está el nombre de Dios. Ese es su nombre, el que vive por sí mismo. Yo soy el que soy. Acá les manifestó el nombre y les manifestó el atributo de creador para diferenciarlo de todos los dioses falsos. No les enseñó a hablar en hebreo para hablarles del Dios verdadero, en absoluto. Y vaya que si Pablo podría haberles enseñado hebreo. Sin embargo, no lo hizo. Al tacho, a la basura, el movimiento de restauración de raíces hebreas, que es un movimiento que viene de parte de Satanás para minar la confianza del cristiano en la palabra de Dios. El único objetivo es que usted dude del libro que tiene en su mano. Pero sigue el relato, y espero que nos alcance el tiempo. Dice: para que busquen al Señor, si en alguna manera palpando le hallen, si bien no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos,
como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. O sea, acá Pablo les dice, ¿no?, que Dios nos creó, no está lejos de nosotros. Hablábamos en el mensaje anterior, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Dios se acerca a nosotros. En Él nos movemos, en Él vivimos. Él es el que da la lluvia cada día para que nosotros tengamos vida. Los alimentos que nosotros comemos, ¿podríamos haber ido a trabajar? Sí. El que empaquetó los alimentos podría no haber tenido una fábrica abierta, podría no haber procesado los alimentos. El que plantó podría haber plantado o no plantado. El que cosechó podría haber cosechado o no. El que transportó los alimentos podría haber hecho no, sí. Pero si no llovía, queridos amigos, nadie come. Todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos de parte de Dios. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, y estos griegos, que eran supersticiosos, que no conocían a Dios, recibían las bendiciones de Dios, y Pablo les quiere hacer saber que Dios los ama, y que Dios está con ellos. Que Dios no habita en templos hechos por mano humana, que no puede ser representado con estatuas, ni con nada por el estilo. Y les dice en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o a piedra o escultura de arte e imaginación de hombres. Fíjense, Pablo les habla directo, les dice que esos ídolos que tienen ahí no sirven de nada, que Dios no se asemeja a ellos, que Dios no puede ser representado por eso. Es una violación de la ley de Dios, es una ley universal la ley de Dios, que Dios se la mandó a todo ser humano. Y ellos la desobedecían, hacían sus estatuas, ¿sí? Pero acá Pablo les dice directamente, Dios no puede ser representado por estas imágenes. Ustedes piensen esto, hermanos, ¿no? ¿Hay paganos entre nosotros hoy en día? Claro que hay paganos. ¿Cómo tenemos que predicarles? ¿Con qué sabiduría tenemos que predicarles? ¿Con sabiduría humana? ¿Con filosofías? ¿Con estrategias? ¿O con directamente la palabra de Dios tal y cual como está escrita? El apóstol Pablo les dijo directamente, ¿no? El Dios que yo vengo a hablarles es el que creó los cielos y la tierra. ¿Hay gente que adora a la Virgen María a nuestro alrededor? Hay mucha gente, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decirle, bueno, veo que adorás a la Virgen María, pero yo vengo a hablarte del Dios del cual la Virgen María dijo así, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso está en la Biblia. La Virgen María dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Yo vengo a hablarte de ese Dios que es el Dios al que adoraba María. No hace falta ser descortés, no hace falta ser violento. Y se puede decir la verdad, con el argumento tan sencillo de que si vos adorás a María, ¿por qué no mejor adorar al Dios que adoraba a María? Hay otros tipos de paganismo, hay gente que adora a los astros, que consulta el horóscopo para ver cómo le va a ir en la vida, y que consulta a los astros. Podemos ser corteses también y decirles, mire, yo veo que usted consulta a los astros, los planetas. ¿Por qué en vez de consultar a los astros, mejor no consultar a aquel que creó los astros? El que hizo los astros y les marcó sus recorridos, con un propósito. ¿Por qué no presentar a Dios así, no? Como Pablo presentó a Dios a los gentiles. Y si bien Él les marca el pecado y les marca cuál es el error, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Dios nos dice la verdad con todas las letras, pero después nos dice que es amoroso y misericordioso. Ha pasado por alto la ignorancia pasada y ahora nos manda que nos arrepintamos, pero no dice así simplemente, dice a todo hombre y en todo lugar. No importa si es griego, no, pero yo soy católico porque yo nací en una cultura católica, mi papá era católico, etcétera, etcétera. Y Dios te llama a que te arrepientas, a todo hombre en todo lugar. Si llamó a los atenienses a que se arrepientan, ¿cómo no nos va a llamar a nosotros si hemos sido católicos en el pasado? No, pero yo era
mormón, yo era evangélico, yo era esto, yo era aquello. Dios te llama hoy a que te arrepientas, que abandones el pecado. Dios nos llama. Entonces dice, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos de haberle resucitado de los muertos. Dios va a juzgar en el futuro, dice, ¿no? En un día va a juzgar a todos los hombres por una cuestión, por ese varón a quien él resucitó entre los muertos. Y este es un tema muy interesante, no me da el tiempo porque se me está acabando el tiempo, pero muchos ateos, que eran ateos acérrimos, empezaron a investigar para tratar de desmistificar la resurrección de Cristo y querían demostrar de que Cristo nunca había resucitado. ¿Y saben qué? Terminaron convirtiéndose al Evangelio, aceptando que todo el mensaje del Evangelio era verdad, por no poder negar la resurrección de Cristo. Interesante. Esta es la gran confesión, ¿no? El mensaje de salvación que les quiere dar a estos griegos que tratan de buscar el sentido de la vida es que hay una vida después de la muerte. No como lo plantea el espiritismo, sino como lo plantea la Biblia, una resurrección de los muertos. Así como Cristo resucitó, esa es la garantía de que hemos de resucitar, de que lo que vivimos acá no es disfrutar lo más que podamos, total mañana no vamos a morir y no hay más nada. O de que tenemos que cumplir una especie de destino predeterminado, ¿sí? En el cual seguramente empezamos en ciclos infinitos de vida y reencarnaciones, o cosas por el estilo. No, hay una resurrección de los muertos, hay una vida eterna, hay un plan original del cual Dios nos quiere hacer volver a ese plan original. Entonces este es el mensaje que les da directamente. Y en el versículo 32 dice, y cuando oyeron de la resurrección, cuando fueron confrontados con lo que realmente a ellos les preocupaba, que era el sentido de la vida, si había algo más allá o no, cuando fueron confrontados con el mensaje, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. La verdad caló en sus corazones, la verdad llegó, la conciencia se activó. Ellos sabían que era verdad, ellos sabían que esa era su necesidad, que ellos necesitaban saber que alguien murió por ellos para que ellos puedan vivir eternamente. Ellos sabían que era eso, pero decidieron rechazar. Y hay varias formas de rechazar. Una es la más fácil, burlarse. Es la más fácil, la más burda. Pero hay otra forma más diplomática de rechazar que es más adelante, vamos a estudiarlo. Más adelante lo vamos a ver con... No, ya el mensaje ya llegó. El más adelante es un rechazo camuflado. No es tan burdo como las burlas y todo ese tipo de cosas, pero es un rechazo al fin. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron y se unieron a él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hermanos, puede que no todos crean, puede que estén imbuidos en la sabiduría humana, una sabiduría muy intrincada, ¿no? Como lo es la filosofía. Puede que tengan sus tradiciones paganas, sus tradiciones idolátricas. Puede ser que hayan construido demasiados altares como para retractarse ahora, ¿no? A esta altura del partido. Pero el mensaje se puede dar, y vean que el mensaje es tan sencillo, tan fácil de presentar. Es simplemente el Evangelio, ¿no? De que Cristo murió por nosotros. De que hay un Dios creador de los cielos y la tierra que nos creó con un propósito, y que el propósito de Él no era que muramos simplemente en el pecado, sino que vivamos para siempre. Y todos aquellos que acepten a Cristo pueden vivir para siempre, confiando en ese sacrificio. Y otra lección importante, no todo el mundo va a escuchar, no todo el mundo va a creer, pero siempre alguien escucha. Siempre algo de la semilla cae en tierra fértil. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, nunca vuelve vacía. A veces vuelve con un no y a veces vuelve con un sí, pero vacía nunca. Así que hermanos, acá tenemos algunas lecciones de cómo Pablo le predica a los gentiles este evangelio, que obviamente para los griegos era locura, para los judíos era piedra de tropiezo. Esperemos que para nosotros
sea la sabiduría y el poder de Dios, ¿no? El verdadero sentido de la vida. Hermanos, le mando un saludo antes de que se me corte en Instagram a Juan Ortiz, a Camilo Antonio, a Wilvia Bautista, a Adrián Soler, creo que ya lo había saludado, a Patri, a Bacagina, Cristadel, eh, 25 Delicias Veganas, Jean Paul Camacho, Pablo Radem, bueno, saludos a todos, Oswald, Maur 4205, bueno, Chris Dell nos dice que estudia psicología, así que bueno, ahí le critiqué un poquito la psicología, no la psicología, por ahí más bien el psicoanálisis, ¿no? Es lo más criticable. A Berito, Vero Palacio, Dios te bendiga, Giovanna Medina, bueno, Eder Jope, Tony Núñez, la hermana Ángela, Fernando Leoni, saludos para todos, y acá en Facebook también a María Luján Petrucci, saludos. Saludos a Rodolfo Tapiero Culma, a Víctor López, a Benito Ponart, a Andrea Morán, a Angie Mendozi, Rafael Mendozi, Sergio Rabasoli, Jean Paul Camacho, Luis Daniel Ortiz, Josep Cabral, Jorge Gutiérrez, Richard Daniel y Tomás Rodríguez. Bueno, saludo para todos aquellos que estuvieron mirando, que estuvieron acompañando. Esperamos que este mensaje le haya sido de bendición. Y bueno, nos estaremos encontrando la próxima semana, miércoles a las 6 de la tarde de Argentina, nuevamente para compartir otra meditación entre semana. Por la gracia de Dios, este tema quedará grabado y lo vamos a estar poniendo en el canal de YouTube. Así que un saludo para todos y que Dios les bendiga. Nos encontramos en la próxima.